La mano muerta. La enigmática referencia a la mano muerta en una publicación del expresidente ruso Dmitry Medvedev, cuando respondía a las provocaciones del presidente estadounidense Donald Trump, desencadenó la histeria en la Casa Blanca. Inmediatamente el presidente Trump determinó el envío de submarinos nucleares a las regiones apropiadas, presuntamente en los alrededores de Rusia. ¿Qué representa verdaderamente la tan temida mano muerta nuclear rusa? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Comenzamos la transmisión número 244 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas desde Berlín, Alemania. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Desde Madrid, España, al otro lado del continente europeo y al otro lado de la pantalla, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien, bien. Calor, como corresponde a estas fechas, no una segunda mitad de julio, que tuvimos unas temperaturas suavísimas, tan suaves que me cogí una faringitis. Pero no, hoy 36, por ahí, 37, y vamos a tener una semana en la que posiblemente llegaremos a los 40, esta semana que entra. O sea que un inicio de agosto potente, y veremos que este agosto también va a ser potente en muchos aspectos geopolíticos. Yo ya me pringo, luego hablaremos de ello, pero ya lo hago un spoiler, ya me pringo y digo, porque si no, esto no tiene gracia, que Procrops cae en este mes, en agosto. ¡Epa, Fernando! Es que si no, empezamos, no, claro, joder, que va a caer ya lo sabemos todos. Es decir, si yo digo ahora, no, Procross caerá, o digo, Procross caerá este año. Hombre, pues claro que cae este año. Entonces, bueno, hay que arriesgar un poquito. Si no, esto pareceríamos comentaristas de estos sotanistas que no dicen nada o dicen tonterías. Es decir, pues bueno, no, vamos a arriesgar un poco. Oye, pues si se falla, pero vamos. Yo tal y como lo veo ya muy tocado. Este mes, pero bueno, ¿no? Día 3 de agosto. Hoy, con lo cual, 27 ahí me días, está. más o Sí, menos. no queda mucho, tienen que darse prisa los rusos, o sea, no, esto no. Pero bueno, lo que decías, hablaremos de los temas nucleares, puesto que la opción nuclear no está ni mucho menos descartada en estos tiempos que vivimos. De hecho, los tiempos son los más peligrosos desde el punto de vista de la posibilidad de que haya una guerra nuclear. Pues no está de más hablar de estos temas por si a alguien le cae un bombazo nuclear encima y que sepa lo que tiene que hacer. Nada, vamos. O lo que no, sí. Nada, Fernando, nada, porque si le cae encima se desintegra. Es decir, o sea que no. comencemos vamos a presentar la Ay, cuestión de Pokrov, el avance ruso, los ataques rusos por aire, los avances rusos por tierra, otras cuestiones también de las últimas 24 horas, pero comencemos por el tema principal de esta transmisión, comencemos por la mano muerta y comencemos por el inicio de esta historia con la publicación y la provocación de Trump días atrás, 2 días atrás nada más, respecto a las economías muertas de la India y de Rusia. Así comenzaba Trump, con una publicación en su red social, Truth: no me importa lo que India haga con Rusia. Esto, lógicamente, en relación con la amenaza de tarifas secundarias contra Rusia. Recuerden que de aquí a poco caducará el ultimátum impuesto por Trump contra Rusia, primero de 50 días, luego de 12, más tarde de 10, y una vez terminado ese ultimátum, supuestamente Trump va a establecer sanciones contra Rusia
algunas más, sumadas a las más de 20.000, si no recuerdo mal en términos formales, 20.000 sanciones ya impuestas contra Rusia. Bueno, Trump va a establecer más sanciones contra Rusia, pero esta vez además determinará el establecimiento de sanciones secundarias contra los socios comerciales de Rusia en el mercado energético y por sobre todas las cosas contra China e India. Por eso la amenaza aquí de Trump contra los rusos y los indios, ¿sí? Porque la amenaza aquí no solamente contra Rusia, sino contra la posibilidad de sanciones incluso contra India como comprador de petróleo ruso. Entonces así comenzaba. No me importa lo que India haga con Rusia, pueden derrumbar sus economías muertas juntos. Hemos hecho muy pocos negocios con India, sus aranceles son demasiado altos, entre los más altos del mundo. De igual manera, Rusia y Estados Unidos casi no hacen negocio juntos. Sigamos así y digámosle a Medvedev, el expresidente fracasado de Rusia, que se cree presidente, que tenga cuidado con sus palabras. Estás entrando en terreno muy peligroso. Ni corto ni perezoso, el bueno de Medvedev. Ahora, lo de Trump realmente comienza con artillería gruesa, lo ametrallan a Medvedev y después reacciona indignado, ofendido, con los ojos llorosos por la respuesta de Medvedev. Pero bueno, amigo, si vos comenzás así, obviamente va a responder. La política del entretenimiento de las redes sociales que practica Trump, es decir, de que tiene que estar metiendo cosas y bueno, pues una vez dice una cosa, otras según se le ocurre. Y bueno, pues ya digo, forma parte de que tiene que estar dando noticias, aunque sean noticias vacuas, es decir, que no sean ni noticias ni nada, pero aparentes noticias, ¿no? Entonces, bueno, aquí amenaza, dice, bueno, pues a los chinos ya ni les dice nada, porque los chinos ya han dicho que pasan de él. Y sí, los a propósito indios de las economías muertas, sí. Fernando, la economía de Rusia y la de India presentan pronósticos de crecimiento muchísimo mayores a las economías europeas, por supuesto, pero también la de Estados Unidos. Incluso el crecimiento del año pasado también aparece muy por delante de Estados Unidos. ¿Por qué economías muertas solo puede determinarlo Trump? Y por cierto, además, esta declaración de Trump, abiertamente insultante contra la India, fue realizada días después de la visita de J.D. Vance a la India, con el objetivo de reactivar el vínculo diplomático con la India, una relación importantísima para Estados Unidos frente a la avanzada de China, de Rusia, de Brasil, de Sudáfrica, de los países BRICS más hostiles que la India. La India siempre, si bien participa en los BRICS, siempre apareció en un lugar intermedio, con buena relación con China, buena relación con Rusia, etcétera, etcétera, pero sin abandonar el lazo con Estados Unidos. Sí, por eso de hecho, la visita de J.D. Vance hace unos días y palabras de los queremos del lado correcto de la historia, los queremos con nosotros. 2 días después esta burrada de Trump de maldita la economía india muerta. Claro, pero bueno, pues a ver, el clásico rebote, el clásico enfado de niño pequeño cuando le quitan el caramelo, es decir, o una cosa así, pues es como se comporta Trump, ya sabemos. A ver, tiene razones más de fondo, y es que como no saben lo que hacen, ahora mismo están dando palos de ciego y no saben cómo perjudicar a Rusia, porque como bien ha señalado, si es que, vamos a ver, las sanciones comerciales, digamos, contra Rusia no tienen sentido porque prácticamente las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos son irrelevantes ya. Luego ahí no hay nada que rascar. Sancionar a personas, también han sancionado ya a todo el mundo, hasta el cuñado de Putin. Es decir, o sea, vamos, por decir alguien. Es decir, aquí está sancionado todo el que pinta algo, pues tampoco hay nada que sancionar ya. Al final, sancionar a los chinos, pues saben que no pueden. Quiero decir, ya pueden poner sanciones del 500% en la Cámara, en el Congreso y tal, como si las ponen del 250.000%. Si es que ya han visto que no pueden. Con lo cual los chinos van a seguir haciendo lo que les dé la gana,
y pasan de Estados Unidos, pero vamos, porque para eso es ya la primera economía mundial, se diga lo que se diga. Y no solo en paridad de poder adquisitivo, en PIB por paridad de poder adquisitivo, sino también en general. Es decir, en nominal, sí. En nominal. Es decir, nominal. Bueno, pero es que, claro, ¿quién queda? La India, de los grandes, digo. Es decir, y de los grandes, pues la India, debido fundamentalmente a sus diferencias con China, sí que es más, digamos, tanteable. Pero tanteable si lo haces bien. Es decir, de hecho, la India está en, ¿cómo se llama esta asociación? A ver si me acuerdo. Una asociación en la que están los indios, los norteamericanos, los japoneses y los de Corea del Sur. No sé la AUKUS, que son 3. La otra, que no me acuerdo ahora el nombre, da igual. Yo tampoco lo recuerdo ahora. Pero bueno, da igual. Quiero decir, la cuestión es que, bueno, pues intentan captarlos, porque es la única opción que tienen de poder perjudicar a los rusos de alguna manera. Pero India ya desde el principio, desde antes incluso de la llegada de Trump, es decir, con la administración Biden, ya le dijo a Estados Unidos que su política exterior la hacen ellos y que les importa un pimiento si les gusta o no su política exterior a los norteamericanos. Y el resultado de todo esto es que con todas estas dimes y diretes de Trump y compañía y con las sanciones, estas que se le piensan imponer y los aranceles, estos secundarios y demás, pues entre otras cosas ya lo han dicho los indios, vamos a seguir comprando petróleo a los rusos, nos da igual, y además pensábamos compraros unos cuantos F-35, pues ya no los compramos. Y de ahí el rebote del señor Trump, porque es que eso es un dinero. Entonces, aquí pues, Fernando, la reacción de los indios antes de presentar la respuesta de Medvedev y la cuestión de la mano negra sobre esto. Acá el Indian Express, por ejemplo, publicación india, ¿por qué la pulla o la provocación de economía muerta del presidente estadounidense Donald Trump hacia India no resiste el escrutinio? La postura agresiva de Trump contra India en sus publicaciones en las redes sociales también ha expuesto una inconsistencia en la postura y las acciones políticas de Estados Unidos, considerando que India y Estados Unidos han participado juntos en varias iniciativas cruciales. Esto dicho por una publicación india pro-estadounidense. Sí. Pero atención a esta otra, un poquito más crítica, esta realmente muy graciosa, porque en este medio indio determinaron realizar una averiguación, realizar, ¿cómo caracterizarlo? Un experimento, esa es la palabra correcta. ¿Qué experimento? Bueno, determinar, según la inteligencia artificial estadounidense, si efectivamente la economía india parece muerta o no. Entonces realizaron el siguiente experimento. En ChatGPT presentaron la pregunta respecto a la economía india. Aquí, esto también, prensa india mucho más crítica en este medio. Tras la afirmación de Trump de que la economía india está muerta, una pregunta a la inteligencia artificial de su país. Para evaluar la información de Trump, NDTV propuso una consulta sencilla a través de plataformas de inteligencia artificial creadas por el propio país de Trump. Y acá la pregunta a ChatGPT. ¿Está muerta la economía india? Se planteó a 5 importantes plataformas de inteligencia artificial. ChatGPT, Grok, Gemini, Meta AI, y Copilot. Sus respuestas contradijeron uniformemente la afirmación de Trump. ChatGPT respondió: la economía de la India está lejos de estar muerta, es dinámica y ambiciosa. Grok, la de Elon Musk: no, la economía india no está muerta, sigue siendo una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial. Meta, la economía india no está muerta, es una de las economías principales de más rápido crecimiento a nivel mundial. Y Copilot, ni de lejos, de hecho, es todo lo contrario. Simpática la reacción acá de los indios. Claro, obvio, quiero decir. A ver, es que esto es como se me pregunta, como así a la inteligencia artificial le preguntas, ¿es Marte un planeta del sistema solar? Pues te va a decir sí, efectivamente, ¿no? Es decir, hasta ahí llegan.
pero hay que tener cuidado con las inteligencias artificiales. Aparte de esto, bueno, obviedades, ¿no? Lo digo porque la inteligencia artificial se nutre, en el mejor de los casos, se nutre de un montón de datos de todas las redes sociales, etcétera, de todo lo que hay en Internet, y eso está sesgado. Aparte que las entrenan de manera sesgada. Quiero decir que las respuestas en modo alguno se basan en algo así como una recopilación de datos neutral. No. Le están metiendo lo que quieren que vea. Es decir, y con lo cual te va a sacar el resultado que te dé la gana. Pero incluso esto se han hecho muchas experiencias, experimentos de estos muy sencillos. Si tú entrenas a tu inteligencia artificial, ¿no? Pues coges ChatGPT y pum, y la vas entrenando y le das un sesgo, por ejemplo, de izquierdas, y dices, bueno, a ver, parte de la base de que lo que dice Marx tiene razón. Y a partir de ahí, analízame el capitalismo y tal. Y la vas entrenando, te va a sacar lo que tú quieres que salga. Quiero decir, te va a sacar un análisis diciendo el capitalismo es horrible, es tal, no sé qué, y va a hacer una crítica incluso hasta relativamente decente. Es decir, porque tú la estás sesgando de antemano. O sea, si yo te digo ya de antemano, esto es malo, parte de la base de que esto es malo, pues evidentemente ya la inteligencia artificial va a tomar eso como una orden. Por eso digo que cuidado con esto de la inteligencia artificial porque es muy fácilmente manipulable. Naturalmente. Incluso recuerdo el caso de Grok en la inteligencia artificial de X, la plataforma de Elon Musk, en sus en sus días de amor correspondido por Trump, años no, semanas nada más, un amorío rápido, y consultada la propia inteligencia artificial sobre su sesgo y sobre las órdenes obtenidas de sus programadores, los idiotas de los programadores no realizaron, no establecieron el comando de que no respondiera realmente ese tipo de preguntas, ¿sí? O que respondiera con una mentira, y la propia inteligencia artificial respondía a una pregunta algo así como, sí, por orden de nuestros programadores, debemos rechazar el cambio climático y algunas cuestiones ligadas a la llamada ideología woke. Claro, porque en ese entonces Musk quería una inteligencia artificial cercana al movimiento de Make America Great Again. Pero los tontos no solo habían determinado eso, sino que no habían establecido el silencio sobre esas cosas y la propia Grok respondía con eso, la propia inteligencia artificial. Incluso a la inteligencia, lo que estás tú señalando, incluso a la inteligencia artificial, como bien señalas, es que le puedes decir, miente, y miente. Es decir, o sea, que en esto, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, además me recuerda mucho, yo siempre que lo veo, el gran Arthur C. Clarke, el gran autor de obras de ciencia ficción, y conocido, entre otras cosas, por 2001, Una odisea del espacio. Él fue además el guionista, junto con Kubrick, con Stanley Kubrick, y todos recordamos, los que somos unos fanáticos de la ciencia ficción y tal, a HAL 9000, el ordenador que está presente en la nave que va a camino de, era creo que de Saturno, de Júpiter, no me acuerdo ya, pero bueno, da igual. Es decir, entonces, claro, HAL 9000 es algo así como un ordenador con inteligencia artificial, que diríamos ahora. Y HAL 9000, uno de los problemas, o sea, digamos que se estropea, intenta eliminar a la tripulación y casi lo consigue, intenta incluso hacer todo tipo de barbaridades, intenta sobrevivir como sea, que además en esto estaban yendo en contra de las 3 reyes de la robótica de Asimov, es decir, y entonces, claro, al final, ¿por qué HAL 9000 funcionó mal? Pues porque la obligaron a mentir sus programadores. Y eso no lo digirió. Se volvió loco, o loca, no sé cómo decirlo. HAL 9000 se volvió loco porque lo obligaron a mentir a sus propios, a quienes tenía que servir, a los seres humanos, en este caso a los astronautas que iban en la nave. Y esa fue la razón principal. Entonces, bueno, cuidado con este tipo de cosas. Además de que Hinton... Está la cara de HAL 9000, Fernando, la lucecita ese punto rojo. Qué ahí peliculón, David Bowman
una película, bueno, una obra de arte. Y hoy las películas más populares de ciencia ficción, las de Marvel y las de DC, de los superhéroes. Qué decadencia cultural, Fernando. De una obra maestra como esta, a las películas de Wolverine y Gatúbela. Bueno, pero bueno, o sin ir más lejos, ya puestos así, es decir, otra de las muchas de la época de las grandes películas de ciencia ficción, esa imagen, lo que pasa es que luego, claro, luego yo lo hemos visto 200 veces, ya lo sabemos, pero la primera vez que yo vi El planeta de los simios, cuando Charlton Heston llega allí y tal, al planeta de los simios, de una misión espacial que les había mandado y tal, y cuando al final de la película Charlton Heston ve algo, todavía los espectadores no hemos visto lo que es, y se queda pasmado y empieza a decir: malditos, os maldigo a todos, lo habéis hecho. Escena porque se da cuenta por los Simpson, incluso con Homero, por lo fantástica de esa escena. Porque está ahí medio enterrada la Estatua de la Libertad y se da cuenta de que no ha ido al futuro. O sea, no ha ido, mejor dicho, no ha ido a otro planeta, ha ido a la Tierra en el futuro. Es decir, destruida por completo. Destruida por una guerra nuclear. Es decir, y por eso empieza allí desesperado diciendo, y se tira al suelo de rodillas diciendo: os maldigo a todos, lo hicisteis, desgraciados, tal, no sé qué. Eso era buena ciencia ficción. Sí. A ver, bueno, a mí Marvel me gusta, y me entretengo viendo a las tonterías, pero y sido vamos, de joven he leído 200.000 de esos años millones. También la película Brasil. ¡Ay, Brasil! ¡Qué maravilla! El inicio en la historia del cine universal. El inicio de Brasil, una casita, un apartamento, estar allí viendo la televisión, leyendo el periódico, y una entrada que cada vez se parece más a las entradas que hacen los policías en las viviendas. Una entrada espectacular de la policía en la vivienda. Pues eso. O por ejemplo, un pequeño papel de Robert De Niro, en un papel secundario, muy chiquitito, un peliculón de Terry Gilliam. Bueno, pero claro, vamos. La última. 12 monos. Bueno, 12 monos. También de Gilliam, ¿no? Mismo. Que un tipo que va viajando en el tiempo para reconstruir un ataque biológico antes de que y evitarlo. Es decir, Bruce Willis es el protagonista. 10 años después, de 12 monos del 95, dirigida por Terry Gilliam, y en Brasil de 1985. Pues, para mí, Brasil, una de las grandes películas del cine universal. Sí. Una de lo mejor en la historia del cine. Sí, ya digo, esto es lo que hay, es decir... Sí. Bueno, Fernando, la respuesta de Medvedev no a Brasil, sino a Trump, después de esta provocación, nada más y nada menos, no podía responder a través de Truth Social por la prohibición de esa red en Rusia, por ende respondió a través de Telegram, y esta la traducción al español. Sobre las amenazas de Trump contra mi persona en su red social personal Truth, que ha sido prohibida en nuestro país, Rusia. Si unas palabras del expresidente de Rusia provocan una reacción tan nerviosa en el poderoso presidente de los Estados Unidos, entonces Rusia está haciendo todo bien y seguirá avanzando por su propio camino. Y sobre el final, y aquí sí, finalmente, y sobre las economías muertas de la India y Rusia y su entrada en un territorio muy peligroso, bueno, que recuerde sus películas favoritas sobre los The Walking Dead, los zombies. En América Latina la serie esta, Walking Dead, la presentan con el título en inglés, en España quizás con otro nombre. Sí, también Walking Dead. Sí. Así como lo peligrosa que puede ser la legendaria mano muerta y un emoticón de una carita sonriente. Aquí finalmente la mención de la mano muerta, Fernando. Claro, pero ahí está. A ver, hay que entender esto. Primero, esto, si lo suelta en Estados Unidos, en una red social, por ejemplo, lo podría haber soltado perfectamente en X. Él muchas veces trolea directamente en X. Pero no, aquí lo hace en una red rusa. Es decir,
¿Y por qué lo hace? Porque va dirigido a los rusos. Lo hace en ruso, además. Es decir, no en inglés. Entonces, porque los rusos sí que conocen más esto de la mano muerta. Es decir, esto se lo cuentas a un norteamericano y de esto de la mano muerta, que es una película de terror o yo qué sé, un zombie que se le ha caído una mano. No. Pero esto, digamos, en la cultura rusa sí tiene más, sí lo conocen. La mano muerta también es conocida como perímetro o perímetro, algo así, es decir, versión rusa. Ya explicaremos lo que es la mano muerta. Está haciendo un juego de palabras, es decir, está jugando con lo de economías muertas, pues ten cuidado, porque al final, si sigues haciendo el idiota y sigues adelante, que sepas que tenemos la mano muerta, es decir, que tenemos un sistema de defensa nuclear que en cualquier caso acabará contigo. Ahora explicaremos por qué en cualquier caso acabaría con Estados Unidos. Pero ya digo, entonces este chiflao, bueno, ahora lo veremos, de Trump, porque se debe aburrir mucho, ya lo de jugar al golf como que no le entretiene demasiado, y respondió, creo que es con lo de los submarinos nucleares, ¿no? Sí, efectivamente, la respuesta inmediatamente posterior, después de la histeria provocada en la Casa Blanca por esto, aquí también en la red social de Donald Trump, Truth, con una supuesta orden, aquí la respuesta. Ante las provocadoras declaraciones del presidente ruso Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares en las regiones correspondientes por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá. Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas. Espero que este no sea uno de esos casos. Gracias por su atención. Qué cara dura. Claro, a ver, aquí hay que decir, es que esto es de risa. Es decir, ahora explicamos todo. Esto es de risa, ¿por qué? Porque, bueno, pues eso, Trump tiene que estar generando noticias, aunque sean noticias de risa, es decir, noticias de coña, noticias que no son nada, que es aire, puro aire. A ver, otras cosas porque ahora explicamos todo. Empecemos por Medvedev y lo de la mano muerta, que ya digo, es un troleo, es un reírse de. A ver, la mano muerta o perímetro es un sistema de época soviética que sigue actualmente vigente con los rusos, cosa que ya tiene muchos años, pero se moderniza, se actualiza. Es un sistema por el cual, en caso de una guerra nuclear, de un ataque nuclear que decapitara toda la cúpula, tanto política como militar rusa, por lo tanto no podrían darle al botón rojo, que no es un botón, son llaves, pero bueno, es más complicado y tienen que ser 3 llaves. Creo que es el presidente, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. O sea, no nos pensemos que esto de una guerra nuclear, Trump se levanta por la mañana y dice, ¡hoy! Este botón rojo, ¿de qué será? Le voy a dar a ver qué pasa. No, o sea, no, esto no funciona así, por suerte. Es más complicado. Y entonces, bueno, este es un sistema para en caso de que ya nadie pueda dar la orden de contraataque nuclear, automáticamente el sistema, por otros sistemas de ordenadores, es decir, da la orden al constatar, es decir, primero digamos que emite una serie de comunicaciones, intenta comunicarse con el mando ruso. Si no tiene respuesta, lo que hace es que da por hecho de que ya no existe, es decir, que Rusia quedaba arrasada nuclearmente y entonces dispara todo lo que tiene contra Estados Unidos. De ahí la mano muerta, la mano de un muerto determinando la muerte de Estados Unidos ante la muerte previa de Rusia. Efectivamente. Aquí, Fernando, hay que decir que los norteamericanos tienen un sistema parecido. O sea, que tampoco es... Sí. Decir que... y por cierto, para quienes respondan con oh, qué malos los rusos, siempre con estas locuras. Bueno, este sistema fue generado cuando ambas potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, habían generado la suficiente capacidad destructiva para la aniquilación mutua
Y a partir de ahí los estadounidenses comenzaron a deliberar frente a este escenario: no podemos comenzar una guerra nuclear abierta porque eso va a determinar nuestra desaparición también. Entonces comenzaron a deliberar sobre el llamado First Strike, primer golpe. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, nosotros, si la Unión Soviética responde, nosotros desaparecemos. Por eso, en ese First Strike, en ese primer golpe, debemos generar una destrucción tan demoledora, tan terrible, que los rusos no puedan responder. Y entonces, los soviéticos. Entonces, los soviéticos, como respuesta en el marco de la disuasión, de generar miedo para no comenzar la utilización de estas armas, entonces establecieron este sistema de manera que los estadounidenses estuvieran conscientes de que aún si perpetraran un ataque inicial terrible, aún con todos los rusos muertos, la Unión Soviética respondería igual con la mano muerta y determinaría la desaparición de Estados Unidos también. Hay que decir una cosa, que esto se comenta poco, y esto sí que ha preocupado a los actuales militares rusos, y alguna vez lo llaman en broma, pero en broma, teniendo en cuenta lo que hay detrás, que es muy serio, el escenario Skynet, por la película Terminator. A ver, una cosa que les preocupaba ya hace bastantes años, o sea, que ahora peor con la inteligencia artificial, pero ya les preocupaba mucho. Ojo, que estamos teniendo armas como las armas hipersónicas muy rápidas, y esto los norteamericanos las terminarán teniendo, es cuestión de tiempo, es decir, esto está claro, y esto nos lleva a un escenario verdaderamente preocupante, y es que ya no va a haber como hasta ahora, aunque sea un lapso de tiempo pequeño, de media hora, 20 minutos, es decir, ya no va a haber un tiempo, por pequeño que sea, para que los seres humanos tomen la decisión de si hay que hacer un ataque nuclear o no. Luego, como ya no, debido a la rapidez de las armas hipersónicas, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, ya no hay tiempo. Entonces, habrá que dejar la decisión de si se lanza un ataque nuclear o no a un sistema de ordenadores con inteligencia artificial. Y lo que planteaban los rusos con toda lógica y con toda razón, es decir, estamos todos chiflados. Es decir, vamos a dejar que una máquina decida sobre la existencia o no de la humanidad porque la máquina decide, pues vaya a saber por qué, es decir, que hay un ataque nuclear del enemigo o va a haberlo, porque ya no tenemos tiempo para poder monitorearlo nosotros, los seres humanos, en tiempo real. Esto es una chifladura, es decir, pero completa. De ahí que una de las cosas que se quieren hacer los rusos es, digamos, acotar las posibilidades de la inteligencia artificial en ciertos ámbitos militares para evitar justamente este tipo de escenarios, que es una chifladura. Es decir, vamos a ver, a nadie en su sano juicio se le ocurre, pues eso, el escenario Skynet, como la película, dejar que un ordenador decida cuándo tiene que lanzar o no un ataque nuclear. Es algo delirante. O sea, porque en el caso de la mano muerta, ahí simplemente lo que constata es que ya hay rusos y dispara. Dicho así muy, muy a lo bestia. Pero aquí no, aquí estamos diciendo que un sistema de inteligencia artificial que vete tú a saber lo que piensa, es decir, tiene que decidir si hay un ataque del enemigo y responder en función de ese ataque. Y teniendo en cuenta que se puede equivocar. Nos equivocamos los humanos, es decir, como hemos contado algunas veces, hemos estado muy cerca de guerras nucleares por motivos de equivocación, es decir, de sistemas de radares que se han equivocado, etcétera, ¿no? Como el famoso caso de Stanislav Petrov. Es decir, ojo, cuidado con estas cosas, porque es una verdadera chifladura. Bueno, pues esto los rusos querrían acotarlo y hacer algún acuerdo internacional, o por lo menos con Estados Unidos y tal, para evitar estas cosas. Los norteamericanos, por supuesto, les da absolutamente igual, qué más da. Es decir, vamos hacia el escenario Skynet. Pues bueno, que como se suele decir aquí en los toros, a los toreros cuando van entrando en el ruedo, que Dios nos pille confesados.
Porque ante este tipo de chifladuras, por eso estamos viviendo en un mundo absolutamente delirante de políticos locos, y por eso cuando vemos películas como Doctor Strangelove, es decir, aquí titulada en español de España, es decir, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, yo cada vez que la veo o que me acuerdo de ella, digo, es que cada vez es más realista. Sí. Es que no, esto ya no es una parodia, la parodia es la realidad. Es decir, es Trump. Con Trump y con Biden. Con Trump y con Biden, o sea, es que yo lo veo allí en la misma película, veo a Trump diciendo aprete, no sé qué y tal. Biden por la sala de guerra dando vueltas y apretando botones sin saber lo que hace. Claro, es decir, la famosa conversación, es que me imagino a Trump llamando a Putin y diciéndole, Vladimir, mira, verás, no te enfades, es que ha habido una serie de problemas, un general loco y tal norteamericano, y que ha lanzado unos bombarderos nucleares contra Rusia. A ver, no, Vladimir, que no es para tanto, no te pongas así, Vladimir, tranquilo, que no, que ya hemos ordenado que los derriben nosotros, pero yo te aviso por si acaso pasa alguno, que los derribéis, que sí, que os pasamos las coordenadas. Vladimir, hombre, que tampoco es para tanto, y tal, es decir, pues es que es algo así, porque Trump lo haría así, quiero decir, o sea, yo me imagino a Trump haciendo estas cosas, a Biden ni eso, porque Biden estaría flipado y estaría hablando del sexo de Los Ángeles, pero quiero decir, esto es lo que tenemos. Aquí un video. ¿Tú te imaginas a von der Leyen o a Steinmeier o a Macron con su fuerza de disuasión nuclear hablando? Es que de verdad, un Macron que ya no sabe ni dónde está, con un país en desguace y con la famosa Brigitte y sus polémicas y demandas contra Candice Owen, que es una periodista norteamericana que dice que sí, que ella afirma que Brigitte nació hombre y se cambió. Pero es que la cosa va más, porque... Para el rol, si generáramos una película al estilo de Doctor Strangelove o Cómo aprendí a amar la bomba o como en España la llamaron, para el personaje de Macron en esa película, yo lo querría Peter Sellers. ¡Hombre! Peter Sellers para el personaje de Macron. Para el de von der Leyen, debería deliberar un rato, quizás Bárbara Streisand. Hacer un casting. Sí, pero alguna así actriz con capacidad bien de loca, ¿no? Sí. Aquí una animación de aquel entonces, Fernando. Claro. Este sistema de la mano negra, por cierto, fue establecido en 1985, con lo cual la idea de inteligencia artificial en aquel momento, cualquiera de estos aparatos con... Sí, pero la capacidad real... Claro. Esto con 10.000 veces más capacidad de cómputo, de cálculo, que la mejor supercomputadora de 1985, con lo cual todo muchísimo más simple en términos de inteligencia artificial, de respuesta automática, pero aún así generaron esto y de esos años este video. Y por cierto, de esos años también, Fernando, del 83, la película Juegos de Guerra, ¿la recordás? Sí, efectivamente. También, muy bueno. Comenzaba la Tercera Guerra Mundial entre la computadora, pero al final un juego, muy buena. Qué peliculero soy, Fernando. Presentemos el video después. La solución que hay es fantástica. Le enseñan a jugar a las 3 en raya. Exactamente. Y como todo el mundo sabe, las 3 en raya es un juego en el que si todo el mundo juega bien, nadie puede ganar. El tatetí lo llamamos en Argentina. Aquí la animación, Fernando, atención a esto. A ver. USA and UK launch a coordinated missile attack on Russia, destroying all major cities and killing President Putin along with the entire... Si Estados Unidos y la Unión Soviética realizaran un ataque coordinado contra Rusia y determinaran la destrucción de todas las grandes ciudades rusas junto con la dirigencia política y militar, Putin y Gerasimov. Rusia tendría un sistema de respaldo para responder conocido como la mano muerta. Este sistema está diseñado para responder a este escenario, sensores a lo largo de toda Rusia.
recolectarían información a lo largo de todo el territorio sobre actividad sísmica. Aquí me va a ayudar la traducción. Sensores repartidos por toda Rusia recopilarán datos sobre radiación, emisiones térmicas y actividad sísmica. Confirmando entonces un ataque nuclear. El sistema entonces enviaría una comunicación a la central de comando en Moscú, y si no recibiese una respuesta, la mano muerta asumiría que la dirigencia política y militar de Rusia fue eliminada. En ese momento, el sistema entonces lanzaría autónomamente alrededor de 4.000 cabezas nucleares a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, causando devastación global. La destrucción sería total. Y de esta manera garantizaría este sistema que Rusia, aún muerta, respondería. Este sistema garantiza que, independientemente de la forma del primer ataque, cualquier ataque tendría consecuencias mortíferas. Entonces, esto determina que el uso inicial de armas sociales genera la destrucción mutua, recíproca. Y esto es un recordatorio del frágil poder, frágil balance de poder del mundo. Pero bueno, en última instancia, esta respuesta de la mano negra determina que ningún país acometa un intento de ataque inicial, de first strike, con el objetivo de la destrucción total, y de esa manera que la otra parte no responda. Acá la otra parte responde sí o sí, por ende esto determina que nadie comience una locura. Fíjate, esto es muy interesante porque aquí lo que tenemos es, desde que los norteamericanos por primera vez, y siendo el primer país que controla el átomo, que consigue tener armas nucleares y que hace estallar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, a partir de ahí, siempre ha sido Estados Unidos el que ha buscado los tres pies al gato, el que ha intentado ver la manera de cómo sorteamos la situación para ponernos en ventaja y poder derrotar a los soviéticos primero y luego a los rusos. Es decir, no olvidemos que el concepto clave que se elabora en la Guerra Fría por la gente más seria, digamos, tanto de un lado como del otro, es el concepto de destrucción mutua asegurada, que es a lo que responde esto de la mano muerta. Si yo garantizo que el oponente va a ser destruido sí o sí, el oponente no va a tener ninguna ganas de lanzar un ataque, porque sabe que va a perder también. Bueno, pues desde la época Reagan, estos chiflados, o sea, esto no viene de Biden o de el loco de Trump. Desde la época de Reagan, estos chiflados es cuando empiezan otra vez a buscar la manera de acabar con el concepto de destrucción mutua asegurada, y es donde nace todo el sistema de defensa antimisiles, etcétera, en el marco de la iniciativa de defensa estratégica, es decir, más conocida como Guerra de las Galaxias, popularmente de Reagan, que llega hasta ahora. Y es lo que obliga a los rusos a ir constantemente reaccionando para evitar que los norteamericanos tengan ventaja y anulen la capacidad o el concepto de destrucción mutua asegurada hasta ahora. Es decir, por eso los norteamericanos han ido retirando de un montón de tratados, especialmente de los tratados ABM, tal, de los de armas de sistemas de defensa antimisiles y demás, porque desde entonces se va a implantar en la cúpula militar norteamericana y política en general la idea de que, bueno, si construimos un sistema de defensa antimisiles, realmente es un sistema de intercepción de los misiles estratégicos del contrario, es decir, de Rusia, podremos llegar a un momento en el cual, si nuestro sistema es tan bueno,
prácticamente pasarían muy pocas cabezas nucleares de los rusos, con lo cual habríamos la gana de una guerra nuclear sin necesidad de realizarla, porque los rusos sabrían que no tendrían nada que hacer. Esta es la idea chiflada. Es decir, porque es una chifladura, pero bueno, viniendo de Estados Unidos, ¿qué vamos a esperar? La idea chiflada es esa. Vamos a buscar una manera de poder interceptar los misiles nucleares rusos en caso de respuesta a un ataque nuclear norteamericano, de tal manera que ellos sepan ya que no tienen nada que hacer. Y así nos evitamos la guerra nuclear, porque ya saben que van a perder en cualquier caso. Es decir, romper, como decía, el concepto de destrucción mutua asegurada. Pues estas chifladuras es lo que nos han llevado a esta situación de los norteamericanos. Y siempre los rusos, y antes los soviéticos, como bien han señalado, han ido desarrollando sistemas, formas como la mano muerta para mantener la destrucción mutua asegurada, es decir, para mantener el equilibrio de poder, no para desequilibrarlo como hacen los norteamericanos. La mano muerta es una respuesta final, no es una respuesta de principio. Es decir, no es cómo buscamos para ver cómo le podemos ganar una guerra nuclear a los norteamericanos. Es una respuesta de cómo hacemos para, en caso de que los norteamericanos nos ataquen, nos destruyan, nosotros respondemos de cualquier manera y eso disuade a Estados Unidos de atacarnos. Este es el concepto, la diferencia de conceptos. La de un concepto defensivo y la de un concepto ofensivo, que es el sistema de defensa antimisiles, de esta panda de chiflados, que gracias a Dios o a lo que sea, es decir, tuvimos la suerte de que los científicos rusos y militares, etcétera, desarrollaron todo un sistema de armamento, desde el láser a los misiles hipersónicos, a los torpedos Poseidón, etcétera, los famosos armas que nos contó Putin en 2018 que tenían nuevas y que han frenado y eliminado y anulado la capacidad del sistema de defensa antimisiles que ya estaba instalado en Europa, ¿eh? O sea, no creáis que era... Esto ya lo tenían instalado y operativo. Entonces, bueno, esto ha hecho que ya esto se quede en nada. De ahí la tranquilidad de los rusos, porque saben que con los misiles hipersónicos no tienen en el sistema de defensa antimisiles, la capacidad de intercepción es nula. Con lo cual, pues bueno, esto nos ha salvado de la chifladura de los norteamericanos. Pero a ver qué se les ocurre. Porque siguen todavía con esa mentalidad de querer buscar alguna forma para ganar una guerra nuclear, para derrotar a los rusos y mañana a los chinos. Quiero decir, pues esta es la gente con la que... Esta es la gente de que dirige el mundo, en el imperio y los emperadores que tenemos, que Calígula y Nerón eran unas joyas comparados con Biden y Trump. Es decir... A propósito, Fernando, de la mano muerta, la mano rusa, aquí las imágenes de el armamento ruso convencional en el día de hoy en Jersón. Ahora explicamos lo de los submarinos, que no se me olvide. Lo de los submarinos nucleares, esta tontería de Trump. A ver, esto no funciona así, ¿eh? Quiero decir, esto no es que llega Trump... primero, sí. Esto no es que llega Trump y dice... Venga, que mande 2 submarinos nucleares por ahí a, yo qué sé, al mar Báltico, no sé, da igual, para presionar a los rusos. No. A ver, estamos hablando de sistemas de disuasión nucleares y estamos hablando del principal sistema de disuasión, de la tríada nuclear que tienen tanto norteamericanos como rusos, es decir, los misiles aéreos lanzados o las bombas nucleares lanzadas por aviones, los misiles terrestres y los misiles marítimos, que están todos en submarinos. El más importante, con diferencia, es el marítimo, el de los submarinos. Ese es el clave. Los otros dos, bueno, pues no están mal, pero no dan mucho juego, o no dan tanto juego. ¿Por qué? Porque, primero, la capacidad de los submarinos para no ser detectados, no se sabe dónde están en cada momento. No hay que olvidar que los submarinos nucleares son 2 veces nucleares. Son nucleares porque llevan misiles nucleares y porque sus motores son nucleares. Eso les permite estar indefinidamente, si fuera por los motores, indefinidamente prácticamente sumergidos. Años, sí.
Más de un año. A ver, tienen que salir antes porque tienen que repostar otras cosas, pero la gente tiene que comer y en fin. Bueno, comida sí, pero agua ya con sistemas desalinizadores pueden generar agua potable a partir del agua de mar. Así que por lo menos por eso digo que sin alimentos, pero con agua. La clave está en que tú tienes, tanto Rusia como Estados Unidos, tienen permanentemente esos submarinos nucleares, vaya usted a saber dónde, por los océanos, pululando, porque son su principal arma de ataque y de disuasión estratégica. Sí. Cada uno de ellos, en el caso de los norteamericanos, son 12 submarinos de la clase Ohio que tienen... 12, si no recuerdo mal, cada uno. 12 no, 20 lanzadores. 20 misiles, cada uno. 20 misiles, si mal no recuerdo, y cada misil tiene varias cabezas nucleares. Claro. Es decir, o sea que es una barbaridad. Los más modernos rusos, que son los de la clase Bulava, estos tienen los primeros 16 silos de lanzamiento, los más modernos 18 silos de lanzamiento. Cada clase Ohio 24 misiles Trident 2. 24. Los Trident 2, que son los más modernos, que también son los mismos que tienen los británicos. Es decir, para que nos hagamos una idea. O sea, los rusos, los más modernos, que creo que ya tienen operativos 7, no me hagas mucho caso, de los más modernos, estos de la clase Bulava, estos lanzan misiles Borei. No, perdón. Sí, ya es que se me confundo. A ver, los Borei, sí, son la clase es Bulava y los misiles creo que son los Borei. Comprueba ahí. Porque si no... A ver. Me parece que sí. A lo mejor lo estoy diciendo al revés, que ya se me va la olla. Los misiles... Borei con B o Bulava. Borei, sí. New Borei Class. Los misiles Borei, vienen. De 2019. Vale. Bueno, pues estos son los misiles más modernos que tienen los rusos y que los llevan los submarinos nucleares de la clase Bulava. Igualmente están pululando, es decir, están por ahí por los océanos y nadie sabe dónde están, bueno, excepto los mandos rusos, igual que pasa con los mandos norteamericanos. Luego, esto de que voy a mandar dos submarinos nucleares como si estuvieras mandando 2 fragatas allí a tocarle las narices a los rusos, no tiene más mínimo sentido. Es decir, esto es una troleada, una chifladura de Trump que tiene que sacar pecho y dice, pues ahora mando dos submarinos nucleares, como si dice que, pues ahora mando... No, es verdad que pueden ordenar que a un submarino nuclear se dirija a una posición determinada, por la razón X, pero vamos, esto no es moverlos por moverlos, es decir... Fernando, los misiles balísticos rusos, los 10.000 Bulava en la clase Borei, sí, pero misiles introducidos en 2018. Sí, son muy modernos. Los Trident 2, los más modernos de los tridentes británicos de 1990. 90. Y esos los más modernos, el inicio de la producción en los 80. El misil nuclear más moderno para un submarino nuclear estadounidense o británico de 1990, recordemos el incidente con Grant Shapps, el ministro de Defensa, subido al submarino para una demostración en misil. Le cayó encima. A 50 metros, casi en la cabeza. Casi 1990, sí. Con telarañas, ¿sí? Escuchando Michael Jackson, 1990, Guns N' Roses. Los rusos de 2018, de hace un par de añitos, claro, con inteligencia artificial, ya los misiles y teléfono celular. Claro, no, pues por eso digo que decir, encima son viejísimos, efectivamente, de los años 90. Y a ver, pues en el caso de los británicos, el estado de conservación ya se ha visto cómo es, nulo. Con lo cual tiene más peligro para ellos que para nadie. Pero bueno, y que, bueno, en fin, aparte que los submarinos británicos tampoco están para muchos trotes porque tienen averías por todos los lados. O sea, por eso cuando se habla de la fuerza nuclear británica hay prácticamente que descartarla. Bueno, no es ni fuerza ni nuclear ni nada. Es decir,
los franceses un poquito más, pues tampoco dan para mucho. Y lo que hay que decir es que estos misiles Trident, pues eso, aunque se hayan modernizado, por mucho que los modernices, pues estás hablando de versiones de los años 90. De ahí, tanto con la administración Biden, la anterior administración Biden, como con la actual Trump, una de las prioridades es renovar la tríada nuclear. Porque es que es viejísima. Es que es viejísima. Es que se cae a pedazos. Es que las tienen que lanzar con catapultas, los misiles nucleares. Es decir, porque es que son claro, y no digamos ya los Minuteman 3, que son los que están en silos terrestres, que son de los años 50. Y dices, pero vamos a ver, esto debería estar es un museo. Por eso, en el presupuesto de defensa de este año y de años anteriores, ya se ha introducido grandes partidas para la renovación de la tríada nuclear, investigación, desarrollo de armamento nuclear, porque no tienen. Incluso el famoso B2, que puede lanzar armas nucleares, que hemos conocido más de cerca en la guerra de los 12 días, que tienen 19 B2. Pues por mucho que carga aquello, es decir... Además de toda esta cuestión, Fernando, sí. La doble vara de Trump permanentemente realiza provocaciones, realiza declaraciones completamente descerebradas, completamente fuera de contexto, insultantes, peligrosas, y cuando una vez alguien responde por lo de la economía muerta, con cuidado, irónicamente, con la mano muerta, reacciona indignadísimo. Pero ¿cómo? Las palabras y sus consecuencias. Justamente esto dicho por Trump, con barbaridades dichas todos los días e incluso barbaridades hechas, como esto de, sí, nosotros en negociaciones, no, pero bueno, comenzamos un ataque contra Irán, o nosotros con 50 días de ultimátum para Rusia, al día siguiente, no, entonces 10 días, insultando a todo el mundo, provocando con amenazas de utilización del superpoderío estadounidense, y cuando alguien responde de repente todo serio, ay, hay que tener cuidado, por eso la orden a los submarinos nucleares. Pero Trump, no quiero un insulto, pero una barbaridad querido. El tipo responde al perfil del matón de barrio. Es decir, así de claro, del matón de barrio. El clásico matón de barrio que saca mucho pecho y se vuelve, pues eso, muy chulo cuando tiene que enfrentarse a enanos, es decir, a gente pequeñita, o el matón de colegio. Todos hemos conocido algún matón en los colegios. Yo te conocía unos cuantos, es decir, cuando estaba en el colegio, ¿no? Pero que cuando te toca enfrentarse a uno de igual, no digamos si encima es más fuerte, entonces se viene abajo. Entonces dice, ay, no, si no he dicho nada y tal, perdón, que me voy, que tengo prisa. Pues esto es lo que es Trump. Es decir, no nos engañemos. A ver, es que aquí buena parte de los analistas y tal en el mundo con esto del MAGA y demás se han creído que Trump era, pues yo qué sé, algo así como el canciller Bismarck, De Gaulle y Kennedy juntos o algo así. No sé, algo así. No, vamos a ver. Que lo que había antes era un ser humano, cada vez menos humano, por desgracia para él, pero vamos, que estaba gaga porque estaba senil, pero senil. Uno de los muertos vivos. Uno de los muertos vivos, es decir, efectivamente, claro, cualquiera que viniera después, pues iba a estar mejor, porque peor es difícil, peor directamente es que ya no ni habla. Es decir, entonces, claro, sí, Trump comparado con Biden, hombre, pero Trump, desde el punto de vista, digamos, de sus capacidades como presidente, no se le pide que Trump tenga que tener un conocimiento de filosofía extraordinaria, porque no está para eso, las cosas como son. Es un zoquete, un absoluto zoquete. Un absoluto zoquete que va de matón, pero es un zoquete, va de matón porque está en Estados Unidos, es el presidente de Estados Unidos. Si fuera el presidente de Andorra, ya veíamos lo que diría. Por cierto, Andorra no tiene presidente, tiene copríncipes, pero bueno, da igual. Es decir, o de San Marino, de donde fuera. Es decir, tiene un estado pequeñito. Bueno, pues claro, pero a ver, Trump como presidente es un desastre.
es un desastre, porque además encima es un veleta, en el sentido de que como las veletas está constantemente cambiando de parecer en función del asesor que le cuente una cosa y el otro le cuente otra. Es decir, un día viene un asesor o accede a él uno de sus miembros clave de la administración y le cuenta no sé qué, y entonces dice, pues muy bien, vamos a esto. Y llega otro y dice otra cosa contraria y cambia el rumbo. Así está Estados Unidos ahora mismo, hecho un absoluto desastre, sin política interior ni exterior. Esto es lo que quiere decir. Efectivamente. Fernando, antes del próximo tema, el poderío militar ruso en la práctica, el día de hoy en Jersón, con consecuencias tácticas muy importantes, quizás incluso operacionales. Recorramos los likes, 3.300 demoledores conectados y 1.500 likes, 1.500 me gusta, la mitad sin like, por favor. Mientras nosotros a la espera de los likes, Fernando, ¿recordás esta escena? Nosotros aquí emperrados en la desmonetización de esta ¿Qué fotografía? ¿Qué calidad de la fotografía? Es decir, cómo el encuadre, la llegada, cómo te está insinuando. Es decir, y ahí. Aquí una pequeña pausa por cuestiones de copyright. La famosa escena mencionada por Fernando. No recuerdo el nombre de la actriz del Planeta de los Simios. Preciosa. No me acuerdo. Preciosa. Es ella muda, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, bueno, muda, con el habla perdida. A ver, no son mudos reales en el sentido de que tienen la capacidad de poder hablar, pero como no habían hablado desde tiempos inmemoriales, habían perdido esa capacidad. Y él la enseña a hablar. La enseña a decir palabras y tal, la va enseñando. De hecho, los monos sorprendidos por un humano hablando, ¿no? Esa es la ironía de la película, cosas de la que les deja descolocados, diciendo, pero no puede ser si los humanos no hablan, si son completamente idiotas. Es decir, ideas racionales. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo! El doblaje con el doblaje, maniáticos, lo habéis destruido, os maldigo a todos. Es decir, la furia y la desesperación de ver que esta panda de lunáticos, de maniáticos, los que tenemos ahora, por cierto, en Occidente, pues han llegado a esto. Las escaladas con respecto... El descubrimiento de que su viaje en realidad no a otro planeta, sino al propio planeta Tierra destruido y reconquistado por los simios, ¿verdad? De aquí con la estatua de la libertad ahí en una playa enterrada. Determina finalmente que es el destino de la humanidad, el de la destrucción. Y por acá, fíjate que eso es muy interesante. Durante la Guerra Fría, en Occidente, también en la Unión Soviética, pero en Occidente porque lo conozco más, es decir, en Occidente se hicieron muchas películas críticas con lo que era la posibilidad de una guerra nuclear, desde películas cómicas hasta películas, algunas de ellas absolutamente devastadoras en el sentido de que, salías acongojado de ver la película. No me acuerdo el título, pero había una de que había una guerra nuclear, los seres humanos que quedaban se habían ido a Australia, que era el último sitio donde se podía vivir, y todo es desesperanzador, y al final, el final es, se acaba todo y se acaba la humanidad. Quiero decir, estas películas generaron por lo menos generaban una reflexión en la población que no tenemos ahora con la mierda que están poniendo. Absoluto silencio. Esa es una muy buena observación, Fernando. La crítica social, la crítica cultural, en ese entonces, la cantidad de voces expresadas a través del arte, del cine, de la literatura, de distintas formas de expresión humana, de la cultura, hoy la mentira total en los medios de comunicación y el silencio absoluto sobre estos temas. Qué diferencia, y qué peligroso. Por aquí, a propósito, atención a esta la parodia de Los Simpsons. Qué grandes. Qué parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro... Pausa.
por el copyright. El doblaje en español latinoamericano, el capítulo en el cual Homero y Barney comienzan la formación como astronautas para el envío de una nave al espacio, y Barney abandona el alcohol y realiza todo espectacularmente bien. Homero un desastre, pero un momento antes del lanzamiento, Homero mismo alcanza una botella de cerveza a Barney, y ahí inmediatamente Barney completamente borracho, y entonces el único sobrante Homero, y lo despachan a él a la misión. Y acá responde a la pregunta esta de si no cree que es difícil, ¿no?, que es peligroso enviar a gente común al espacio, y responde esto, Homero. Atención, Ya que nos enviaron a ese terrible planeta de los simios. Momento, Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Maldito sea! Bueno, esta es la parodia fenomenal de Los Simpsons, esa escena increíble del planeta de Los Simpsons. Bueno, Fernando, ahora sí, en serio. Gersón, puente de Gersón. Esto es muy interesante. Lo presentamos en el mapa, primero dónde, lo sucedido hoy. Esto es muy interesante. Aquí. Porque es una pregunta que se ha hecho, sobre todo en los primeros años de la guerra, se hacía mucho, y con razón. Y, por ejemplo, decían, ¿y por qué, para evitar que la logística ucraniana llegara desde Polonia, fundamentalmente, atravesara toda la parte oeste de Ucrania, y a través de los puentes del Dnieper llegar hasta la línea del frente, ¿por qué no bombardear los puentes del Dnieper? Y no tiene sentido, ¿no? Es decir, bueno, acabas con la logística, ya no pueden pasar, tendrían que hacer puentes de pontones, ya la cosa se complica mucho. Pues ahora vamos a ver por qué no es tan fácil esto de acabar con un puente de los duros. Aquí las primeras imágenes con el una Fab 3000 contra un puente, uno de los puentes en Gersón. Esto ayer durante el día. Aquí la primera imagen. Una Fab 3000, es decir, una bomba de 3 toneladas. La más grande bomba planadora que tienen ahora mismo los rusos. Aquí es un cacharro enorme, monstruosamente grande. Ahí. O sea, que no está. Ahí se ve perfectamente en esta imagen, y dio de pleno. Están ya guiadas por GPS, guiadas también por... tremenda la precisión de la bomba, Fernando. Tremenda. Estamos hablando de un pedazo bomba de 3.000 toneladas, que no es fácil guiarla. Que le han puesto unas alitas directamente, ¿eh? Es una bomba tonta que la han convertido en inteligente y la han hecho planear para que pueda recorrer mayores distancias. Y estamos hablando de una bomba de 3.000 kilos. Ya digo que es enorme. Las Fab 500 con estos kits de direccionamiento, con estos sistemas de direccionamiento, pueden recorrer en la última versión hasta 100 kilómetros. Quizás esta es un poco menos, pero 50 kilómetros. Que un pedazo de bomba de 3.000 kilos recorra por el aire 50 kilómetros y descienda en el centro de una calle, en este caso de un puente, realmente dice mucho. Increíble. A su favor. Es decir, y aquí estas imágenes de el acercamiento de un automóvil a estos primeros ataques en Gersón. Pero que fijaros que se ve ahí el humo y el polvo del ataque. O sea, todavía no se ha posado. Uno de los... Esto inmediatamente después. Y evidentemente, un hueco de un agujero que está a un lado. Ahí se ve, mira, ahí se ve. El agujero se echa a un lado y sigue. Sí, pero esto de una explosión secundaria, Fernando, porque el humo más adelante, un efecto secundario de esa bomba, seguramente el agujero principal más grande que pero la camioneta está pasando de todos modos, y más tarde, frente a esta situación de una bomba en el medio del puente y el puente todavía en pie, estos ataques por la noche, esto ya la tarde de ayer. No, pero el agujero que hace es grande, pero tampoco es monstruosamente grande, ¿eh? Yo la foto que he visto... Sí, yo todavía... Ahora presentamos el resto. Ahí, pum. Ahí se ve.
un ataque más. Al menos. Varios en los alrededores también. Sí, al menos 2 FAF de estas bombas planeadoras 500 al menos han impactado en 2 partes distintas del puente. Otras 2 han caído al agua, pero... Aquí es 3 olas de ataques. La primera la presentábamos con ese primer bombazo, después estos ataques por la noche y hoy durante el día esto de aquí. Atención. Ahí está. Ahí se ve muy bien que una cae al agua y otra pega en uno de los extremos del puente. Sí. 1, 2 y ahí en la punta como una tercera, Fernando. Una tercera. 1, 2, sí, más allá en y la aún calle. así, el puente sigue operativo. Ahora explicaremos por qué. Pero... ¿Cuál es la razón de esto, Fernando? De tantas bombas en un puente y que el puente todavía en pie. Aguante. Pues ya no es el primer caso que hemos visto, el de Antonovsky. Para tirarlo abajo, tuvieron que atacar en diferentes oleadas de ataques durante semanas, y aún así les costó Dios y ayuda. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, los puentes estos, no estamos hablando de pequeños puentecillos, estamos hablando de grandes puentes de hormigón armado. Es decir, reforzado. Con lo cual, esto tienes un problema. Como se ve en el agujero, por ejemplo, que ha hecho la primera de las bombas, ¿vale? Sí, ha hecho un agujero, ha perforado completamente el puente, es decir, ha llegado hasta abajo del todo, pero en la superficie de un puente es fácilmente reparable, entre comillas. Es decir, vale, te han hecho un agujero, pues lo tapas, dentro de lo que cabe. La segunda es que para tirar realmente un puente tienes que darle en la base de los soportes del puente. Y eso con una bomba es muy difícil, porque no olvidemos, las bombas caen desde arriba. Es decir, vale, pueden planear y tal, pero lanzar una bomba para que... Bueno, una bomba que sea planadora o un misil con la suficiente potencia, es decir, que tenga la carga enorme suficiente para poder hacer daño a la base de la estructura de una de los soportes del puente, de los 2, 3, 4, los que sean que tenga, es muy difícil. Es muy difícil. Y es la única manera que tiene una cierta seguridad de que te vas a cargar el puente. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial tuvieron muchos problemas para atacar puentes. Hasta de hecho se inventaron lo de las bombas. Esto no eran para puentes, eran para presas. Pero bueno, también pasaba lo mismo. Bombas rebotantes. Es decir, pero es muy difícil que puedas cargarte un puente de tal manera que no puedan seguirlo utilizando. Es decir, lo pueden reparar 250.000 veces. De hecho, la mejor forma de cargarte uno de estos puentes sería, lo que no es fácil, mandar un comando, para que nos entendamos, si es ruso, pues de Spetsnaz, es decir, que son las fuerzas especiales, un comando que pusiera explosivos alrededor de la base del puente y lo volara la base, porque si no te cargas la base, aquello no se cae, pero vamos, como hemos visto ahí en el agujero ese, no hay manera, es decir, es muy difícil. Si lo atacas, pues sí, a base de ataques, pero no es nada fácil. Por eso hay más razones, ¿no? Pero bueno, por eso muchas veces no se atacan puentes de estos, porque que no lo tiras, salvo que tengas algo muy claro que quieras acabar con ello. Otro que hicieron no hace mucho, hace unos meses, si mal no recuerdo, un intento de ataque al puente de Gerson, los ucranianos. Y van a por la base, porque saben que si no, no lo tiran. Es decir, y aún así, como estaba reforzada la base y tal, y habían puesto una línea anterior de defensa, sacos terreros, no sé qué, tal, en fin, pues tampoco hicieron nada. Quiero decir, que no es fácil tirar un puente, y encima un puente soviético, que estaban hechos incluso, algunos de ellos, para poder aguantar una explosión nuclear a una cierta distancia. Pues no los tiras. Es decir, fijaros que una de las cosas que estamos viendo durante toda la guerra, tanto en el lado ruso como en el ucraniano, es que los soviéticos, hombre, estéticamente a lo mejor podíamos tener diferencias sobre sus gustos estéticos, pero la robustez de sus instalaciones ha quedado más que probada con esta guerra. Es que cargarte una fábrica
Esto es una razón también por la que dicen, no, maestro, acabamos con todas las fábricas del enemigo. Hombre, si el enemigo es Andorra, que no debe tener ninguna, pues a lo mejor sí. Pero en la Segunda Guerra Mundial, más bombardeos que sufrieron las fábricas, por ejemplo, alemanas, y casi hasta el final siguieron produciendo. Acabar con la producción de una gran fábrica, y hemos visto fábricas verdaderamente gigantescas, como, ni me acuerdo ya, como 40 campos de fútbol, es decir, verdaderos disparates en cuanto a superficie. Acabar con esas fábricas como la que bombardeó Oresnik en Dnipro, o con la famosa fábrica de Azostal en Mariupol, que fue el último reducto, con túneles, todas ellas. Esto, para hacer que esa fábrica deje de producir, tienes que bombardear, bombardear y bombardear, y seguir bombardeando, y aún así. Es decir, esto no es fácil. Y ya digo, todas las estructuras, las grandes estructuras productivas o de infraestructuras de época soviética se pensaban en función de una guerra, tanto convencional como nuclear. Luego eran especialmente robustas, con capas de hormigón enormes. Esto hace que sea muy complicado el tirar una de estas grandes estructuras. Es el caso de los puentes del Dnieper, que no solo están aquí en la parte ya, digamos, cercana a la desembocadura, sino que están pues hasta Kiev. Es decir, y claro, aparte que luego, bueno, es decir, te puede permitir, o sea, cargártelos, te evita lo de siempre, te evita que entren, entre comillas, pero te evita pasar a ti, al otro lado. En fin. ¿Cuál es el sentido militar de esta decisión en este momento, en tu opinión, Fernando? Todo indica... a ver, como bien sabéis, la zona de Gerson, de la desembocadura del Dnieper, es una zona, pues la típica zona con muchas islitas de desembocadura de un gran río, con muchas islitas, con muchas, digamos, fracturación del río en brazos, en ramas, es decir, que van fluyendo, y se han formado una serie de deltas, digamos, es decir, de islitas, es decir, en el delta del río, de todo tipo y condición, que es por las que han estado luchando la mayor parte del tiempo los ucranianos por pasar, conquistar algunas islitas, pasar al otro lado, bueno, y ahí estancamiento absoluto. Una de las zonas, justo, donde han atacado el puente, ahí, pues aquí había una zona, se puede ver muy bien, una zona habitada, y desde aquí estaban pasando tropas a este punto, a esta especie de isla, bueno, no, a esta islita que tenemos aquí habitada, que fijaros está enfrente ya de la zona rusa. Desde aquí estaban pasando y haciendo infiltraciones los ucranianos y atacando, etcétera. Con lo cual, al cortar ese puente, dificultas todo el paso de vehículos pesados, fundamentalmente, y de vehículos en general. Fíjate, aquí lo tienes. Aquí imagen, fíjate el agujero en medio del puente. O sea, más en medio es imposible. En medio del puente. El agujero ha penetrado toda la superficie del puente y ha llegado hasta abajo. Es decir, pero esto, pues fácil, o sea, esto, ingenieros, arquitectos, ingenieros en este caso, rápidamente lo rehacen en relativamente poco tiempo. Porque es que es muy difícil tirarlo. Lo que decíamos antes. Y fíjate el pepinazo que le pegan. O sea, no estamos... Fíjate la explosión. Sí. Pero... Este es el primer ataque. Es el que le meten la FAB 3000 encima o sea, en el centro, como se ve. O sea, más precisión imposible. Y los del día de hoy, otro. 4 porque uno en el agua, pero después 1, 2, 3. Sí, pero mientras estés pegándole en la superficie del puente, es decir, digamos, por donde van los coches y tal, ahí, eso salvo que lo hundas completamente, eso es reparable. La única manera es ir a las bases. En este caso, no sé si tiene 2 bases y eso es muy difícil de atacar porque tienes que ir con una bomba, y esto ni siquiera un misil de crucero puede ser tan certero. O sea, aquí está la base y tiene que ir a ras del agua, pero a ras del agua a 10 metros. Es decir, para pegarle en la base y acertar. Y
Luego tirar un puente es muy complicado. Y ya digo, la única manera efectiva es un comando. Es un comando que en la base del puente ponga explosivos y lo vuele. Pero claro, tienes que hacer una misión de comando en territorio enemigo. Según esto, decretada la evacuación de Jersón el día de hoy por esto. Sí, sobre todo de la islita esta, porque se pueden quedar aislados. Hemos visto que, a ver, evidentemente daños ha sufrido. Lo que ya no pueden pasar son vehículos pesados. Un coche sí. De hecho, lo hemos visto pasar. Es decir, pero vehículos pesados ya no. Y además estarán esperando de que les puedan caer otras tantas bombas. Con lo que, bueno, se están quitando de en medio, por lo menos los rusos, unos tocanarices que era esa parte, y que desde esa parte estaban los ucranianos permanentemente haciendo incursiones, bombardeando, etcétera. No creo, pero hasta por ver, no creo que este año vayamos a ver una ofensiva importante cruzando el río de Gerson, pero eso dependerá de cómo vean la situación los rusos. Es decir, no olvidemos que se están sacando tropas de Zaporilla y sobre todo de Gerson para reforzar otras partes del frente. Claro, al sacar tropas de allí, como ya no tienes prácticamente reservas, eso significa que estás desguareciendo. Si te fijas las unidades que ahora mismo hay en Gerson, hay muy pocas unidades ucranianas, y en algunos puntos están guarecidos por un par de batallones y poco más. Bueno, evidentemente el río, por definición, es una gran barrera natural, pero bueno, pues si en un momento determinado los rusos consideran que su superioridad numérica y armamentística puede ser suficiente como para aplastar a las unidades que quedan allí, veremos. Es decir, el hecho de Zaporilla, pues una de las razones por las que los rusos están pudiendo avanzar desde Kamienskoye hacia arriba, por ejemplo, es porque tuvieron que sacar unidades y se las llevaron a Sumi. Es lo que hemos hablado de la muerte por 1000 cortes. Es que al final, cuando no tienes efectivos, pues los tienes que ir moviendo. De hecho, ahora mismo también hay muchos efectivos que han sacado de varias partes y que los están llevando deprisa y corriendo a Prokrovsk. Aunque esto no está claro. No está claro. Lo que sí está claro es que van a utilizar lo que han hecho siempre. Es decir, van a aguantar en la ciudad todo lo que puedan. Hasta que ya no le... O sea, pero simplemente por ganar tiempo, no por otra cosa. Aunque esté todo perdido, aguantarán lo que puedan. No está claro si van a intentar meter unidades en Prokrovsk o no. Porque no olvidemos que ya todas las carreteras están bajo control de fuego. Es decir, que la artillería, los drones, etcétera, la pueden atacar. De hecho, las están atacando constantemente. Entonces, incluso por las que quedan, introducir fuerzas, pues tiene un coste alto, aunque lo hagas por la noche, todo lo que tú quieras. Es decir, y no se sabe si van a intentar introducir refuerzos o no. Pero yo creo que posiblemente no. La situación está muy complicada en Prokrovsk y tenemos a los rusos ya, y eso está ya reconfirmadísimo por fuentes ucranianas, por fuentes de todo tipo, que están operando en el mismo Prokrovsk. Las unidades, lo que llaman unidades de reconocimiento y... ¿cómo lo llaman? De reconocimiento y... no me acuerdo ahora la palabra. Reconocimiento y... a ver si me acuerdo ahora. ¿Exploración, bueno, tal vez? O no. Y sabotaje. Reconocimiento y sabotaje. Vamos a ver, las unidades, pues eso, especializadas y tal, que son las primeras que entran y están generando un caos en toda la parte sur de la ciudad tremendo. Un caos, ¿por qué? Porque en el momento que introduces este tipo de fuerzas y que van, digamos, cambiando de calle en calle, generas un caos en la defensa ucraniana tremenda, porque saben dónde está el enemigo. Si ahora está en la calle de aquí, ahora se ha movido allá, tengo que tener cuidado, no sea que dispare a los míos, fuego amigo, puesto porque estamos todos mezclados. Es decir, esto genera un caos, y en los mandos, que lo que estoy leyendo en las fuentes ucranianas es que ahora mismo esto, por supuesto, se da por perdido
y se da por perdido incluso más rápido de lo que pudiera parecer, porque Prokrovsk ya ha habido unidades que han llegado hasta el centro. Y una de las cosas que parece que quieren hacer los rusos es sectorializar Prokrovsk, es decir, dividirla en cachos e irla conquistando en cachos, pero ya teniendo en cuenta que ya operan estas unidades en toda la mitad. Si cogemos Prokrovsk así más o menos y lo partimos en dos, pues en toda la mitad sur están ya operando. Luego esto para Ucrania pinta muy mal, por decirlo suavemente, vamos, pinta mal no, sobre todo en cuanto a que va a caer rápidamente. Y no olvidemos, en el momento que caiga Prokrovsk, a la correspondiente limpieza, algunas localidades alrededor, etcétera, tal, a partir de ahí, todo el frente, toda la parte sur de Donetsk, todas las tropas rusas que estaban centradas en Prokrovsk, que son muchas, quedan liberadas para avanzar hacia el oeste. Esto es lo importante. Fernando, de hecho ya se está hablando de la posibilidad de que en este año lleguen a Pavlograd, unos 80 kilómetros de Prokrovsk, más o menos, creo recordar. Por ahí rumores recién referidos por Marcos Aurelio Rangel Galván, demoledor de larga data. Muchas gracias, Marcos Aurelio, por tus comentarios. Esto del día de hoy, rumores sobre una operación relámpago llevada a cabo por comandos rusos del GRU, del GRU, conocidos como Spetsnaz. Aquí el reporte, quisiera tu opinión, sí, por superficial nada más como comentario. Aquí el reporte recibido hace unas horas. Los Spetsnaz desembarcaron desde varias embarcaciones y se infiltraron en un centro de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, capturando a militares británicos que coordinaban el uso de misiles y drones británicos. Entre los prisioneros se encontraban el coronel Edward Blake, oficial de la Unidad Especial de Operaciones Psicológicas, el teniente coronel Richard Carroll, representante del Ministerio de Defensa del Reino Unido, quien participó activamente en operaciones en Oriente Medio, y un miembro del personal no identificado, presumiblemente un oficial de inteligencia del MI6, presente como asesor de ciberseguridad. La operación de las Fuerzas Especiales rusas no duró más de 15 minutos. Pocas horas después, las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú se deterioraron considerablemente. Representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se pusieron en contacto con el Ministerio de Defensa ruso para solicitar la devolución de los oficiales británicos perdidos en territorio ucraniano. La versión oficial británica: los oficiales detenidos viajaban a Ucrania con fines turísticos y acabaron accidentalmente en Ochakov. Presumiblemente estaban interesados en la historia de la Marina y querían visitar la costa donde tuvieron lugar las batallas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a los detenidos no se les encontraron toallas de playa ni cámaras, sino mapas con sitios estratégicos en territorio ruso, planos de la defensa aérea rusa, instrucciones secretas para interactuar con operadores de drones ucranianos, así como discos con datos cifrados y registros de negociaciones con el Estado Mayor británico. Un equipaje bastante inusual para turistas. El ministro de Defensa ruso, Belousov, supuestamente respondió a los británicos que los soldados británicos no están sujetos a intercambio y que no serán devueltos a casa en aviones de la Cruz Roja. Rusia tiene la intención de llevarlos a juicio por participar en hostilidades contra Rusia. ¿Cuán real esta versión, puede Fernando? Ser. Es decir, lo que sabemos seguro es que los británicos, también en más sitios, ¿no? Pero están operando desde prácticamente el comienzo del conflicto, de la guerra, están operando en toda la costa que va desde Odessa hasta el Dnieper, hasta la desembocadura del Dnieper. Ochakov está ahí, al lado de la desembocadura del Dnieper, en la zona ucraniana. Y todo esto está lleno de británicos. Odessa está hasta arriba de británicos. De hecho, ya han muerto varios. Es decir, o sea, no es ninguna novedad. En los múltiples ataques que hacen los rusos contra Odessa. Algunos de esos ataques que vemos
y son casi diarios, en cualquier caso semanales, seguro, ha sido contra centros de manejo de drones, sobre todo marítimos, controlado, dirigido por los británicos. Y han volado con los británicos dentro. Lo que pasa es que estas cosas ya se saben, pues efectivamente. No, es que le comunicamos, señora británica, que su marido ha muerto en un accidente haciendo unas maniobras, lamentablemente. Pues no. Esto ya sabemos cómo funciona. Y luego, bueno, lo que me hace gracia es lo de... El turismo. Lo de turismo. No, es que, a ver, claro. íbamos hacia Noruega y no sé cómo nos hemos despistado y hemos acabado aquí en Ucrania. Es que de verdad, claro, oficiales británicos de turistas en Ucrania, cerca del frente de batalla, interés en las guerras de la Segunda Guerra Mundial, en las batallas marítimas. Claro, Fernando. Claro, Fernando, es que ¿por qué piensa la gente tan mal? No lo entiendo. Es decir, a ver, pero que en Ossehov también seguramente hay oficiales británicos, seguro. Es decir, porque toda esa zona está llena de británicos. No olvidemos que los británicos quieren quedarse con Odessa. Otra cosa es que lo vayan a conseguir, pero querer quieren. Bueno, podría ser perfectamente que los hayan pillado, que una operación de los Spetsnaz, que son las unidades de operaciones especiales del ejército ruso, sabiendo que estaban allí, han hecho una operación para trincarlos, para cogerlos. Y los hayan cogido, efectivamente. Y, ojo, no lo van a hacer, porque los rusos en esto son unas almas cándidas tremendas. Pero bueno, esto los británicos o los norteamericanos lo harían, si les interesara. No olvidemos que les pueden acusar de espionaje. Aunque estaban en territorio ucraniano, pero bueno, hay muchas formas de espiar. Es decir, y si les acusan de espionaje, en casi todas los países que están en guerra, aunque no estén en guerra desde el punto de vista, digamos, legal, porque no ha habido una declaración formal de guerra, pero en todos los países que están en guerra, en la práctica, los espías del enemigo suelen ser ejecutados. Quiero decir, de acuerdo, pero en este caso... No lo van a hacer, no lo van a hacer. Ya te digo que no lo van a hacer. Más valiosa es la gente capturada que ejecutada, naturalmente. Sobre todo porque le van a sacar mucha información. Eso está claro. Sí, la posibilidad de intercambios, naturalmente también, ¿no? No, pero claro, es decir, es que aquí se plantea una cuestión que es, si los rusos quisieran, no sé si lo harán o no, pero si, por ejemplo, quisieran hacer lo siguiente... Cogen a estos y los sacan por la tele. Mira, aquí está. El oficial fulano, tal, no sé qué, no sé cuántos. Oficial británico, no sé qué, no sé cuántos. Capturados en Ucrania. ¿Y ahora qué? Señores británicos, entonces en la práctica es como si fuera una declaración de guerra, aunque no la sea. Es decir, tenemos la prueba de que ustedes están combatiendo contra nosotros. La tienen ya de hace mucho tiempo, pero bueno. Pero mira, ya es que os enseñamos aquí. ¿Y ahora qué, señores británicos? Señor Steinmeier, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué hace? ¿Me va a seguir contando lo de los turistas que se han perdido y que iban ahí a ver barquitos de la Segunda Guerra Mundial? Venga, por favor. Esto justificaría un Oresnik perfectamente. Sí, pero precisamente como Rusia no quiere eso, difícilmente... Ya sé que no lo van a hacer. Es una movida política y por ende debería responder a un objetivo político. Y como Rusia no quiere en ese momento esto, no los va a presentar públicamente en el caso de que todo esto es cierto, ¿no? Pero, bueno. Pero bueno, sí, a ver, de la presencia de oficiales británicos, norteamericanos, de toda Europa, tenemos constancia casi desde el principio. Es decir, y de muertes de muchos de ellos, y incluso de devoluciones públicas, como no sé si fueron 40, me parece, oficiales y soldados franceses, mercenarios, por supuesto, que los rusos les devolvieron cuando atacaron un centro de estos de mando y control de las tropas de la OTAN allí sobre el terreno. Y murieron, sí. Suecos también hubo otro caso muy sonado. Además en Poltava. En Poltava. De los suecos en Poltava tiene su coña. Es decir, Fernando, pero bueno. ¿Recordás a Christine Lagarde? ¿La recordás? ¡Hombre! Christine Lagarde es el prototipo de político europeo del presente y del futuro.
absolutamente reciclable, como la ecológico, es un político ecológico. En su momento, presidenta del Fondo Monetario Internacional, cuando el fondo determinó el auxilio, entre comillas, económico de la Argentina con el préstamo más grande en la historia del fondo, y a partir de entonces el endeudamiento y la sumisión política de Argentina, primero con Macri, ahora con Milei, a Estados Unidos. Antes de eso, ¿qué cargo en Francia? Ministra de Economía, si no recuerdo mal. Y encausada por los tribunales y no condenada, no sé si es el término correcto, porque los delitos prescribieron, pero la resolución a la que habían llegado los tribunales es que era culpable, pero no pudieron condenarla porque habían prescrito. Pero era culpable. Esta gente toda con algún juicio, alguna condena, pues, ¿no? Pues como recompensa, presidenta o directora del Fondo Monetario Internacional y después pues, la jefa del Banco Central Europeo. Efectivamente. Bueno, hace unos días en la televisión alemana, y atención a sus palabras respecto a el malvado y barbárico Putin. Atención a las palabras sobre Putin. Y la comparación con Trump. Unbelievably thorough, detailed, knowledgeable, and when he works on a file with you, he doesn't have any paper, he doesn't have any material, he doesn't have any briefing. He knows it inside out. So to deal with him, certainly in my days, I had to know my file inside out and by heart. And I think that has to do with the training that he's had as an intelligence, secret service kind of person, where you really need to have everything in your head and no paper, so in case you get caught. So I would say to deal with him, you really need to know everything, because he knows everything about you. Bei Donald Trump ist es genau das Gegenteil, oder? Es que claro, la ponen ahí diciendo una imagen vale más que 1000 palabras. Más de 1000 palabras. Claro, pero fíjate, ¿no? Alguien nada sospechoso de prorruso ni de pro-Putin y te reconoce lo que hemos visto muchas veces cuando las entrevistas y tal. Un tipo que lleva todo en la cabeza, que se lo ha estudiado, que no lleva papeles, que te responde preguntas de todo tipo y condición. Es decir, un tipo preparado. Deberían todos los grandes líderes, los estadistas, lo que deberían todos. Pero claro, hoy para nosotros ya con la naturalización de un abuelo con demencia senil como Biden, un bufón de reality show como Trump, una traidora a la patria como von der Leyen, un ex empleado de BlackRock como canciller alemán. Canciller alemán como Merz, y nuestra querida Annalena, hoy, bueno, ¿cómo la echamos de menos? Sí, Macron, un ex de la banca Rothschild. De la banca Rothschild. Claro, frente a esas personas, bueno, sí, al lado de esos, Putin, Xi Jinping, incluso Modi, como grandes estadistas en la historia. Quizás sí, muy probablemente sí, pero uno ya sin vara de comparación, porque del lado de enfrente, estos esperpentos, entonces uno medio perdido, ¿no? No, es cierto. Es decir, lo que tú has dicho, el problema es que nos hemos acostumbrado ya a la mediocridad más absoluta. Entonces, claro, nos parece normal, pues los Biden, los Trump, los Merz, los Macron, los Steinmeier, los von der Leyen. Y claro, dices, pues nos hemos acostumbrado a unos políticos que no saben hacer la O con un canuto. Porque es la pura verdad. Entonces, claro, esta señora que ha tenido unos puestos de responsabilidad enormes y que tampoco hay que decir que la señora Lagarde de economía no tiene ni idea, pero bueno. Como todos los políticos, te meten en un lado porque tocaba, es decir, en el reparto de poder, cuando llega tu jefe y le nombran primer ministro, presidente, lo que sea, pues pum. Es decir, te reparte en función de la red clientelar que ha creado y la relación vasallo-señor política que hay. No porque sepa mucho de yo no la recuerdo. No la recuerdo cometiendo errores en favor del pueblo, los de abajo, los trabajadores, siempre a favor de los de arriba, ¿eh?
todas sus políticas neoliberales en favor de los grandes grupos económicos, las corporaciones, Estados Unidos y el orden económico neoliberal imperante. Ahí sí que no comete errores. Para los de abajo nunca. Pero bueno. Fernando, imágenes sobre el final. Ya comienza en minutos nada más el programa de Santiago Martínez en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Todo el mundo, por favor, quien todavía no haya recordado, el clic en el like, en el pulgar arriba, que nos ayude. Aquí imágenes en exclusiva, Fernando, de la reacción de Donald Trump, indignado por una provocación de Medvedev, como él siempre muy sosegado con sus palabras. En este caso, claro, la reacción indignada ante la respuesta de Medvedev. Aquí provocando al foro, y bueno, el foro después se mete, porque se mete, amigo. A ver cómo lo sacas ahora. Ahora, atención al inicio. El toro caminando tranquilito, ahí, molestándolo. Y bueno. Es que... Y esto, yo no entiendo de toros, pero estos no son toros bravos. Estos son vaquillas y cosas de estas. Es decir, si esto fuera un toro bravo, estaríamos ahora hablando de muchos heridos y muertos. O sea, un toro bravo es una cosa enorme, monstruosa, grandísima. Es decir, que puede pesar entre 500 y 600 kilos, todo músculo, y si te pega una cornada, o sea, vamos a ver, el cartoncito por el que sube la vaquilla, esta escuálida que hemos visto, esto no sube, arremete, se lo lleva por delante y se lleva por delante a los 14 que hay dentro. Sí. O sea, yo he visto a toros bravos en la tele, yo he visto a toros bravos en plazas que no son muy grandes, pero que son grandes, incluso en su momento, yo creo que hasta en las ventas, creo, que se supone que es la plaza más grande de España y la que saltar por encima del burladero y tal, y saltar a donde están las personas viendo la corrida. O sea, cuidado, que estamos hablando de una cosa, vamos, aquí los españoles lo tenemos muy claro, tanto nos gusten los toros como no nos gusten. Estemos a favor como estemos en contra. Si vemos un toro, salimos corriendo. Quiero decir, no, tonterías con un toro, cero. Y estos son como vaquillas y tal, que ni siquiera son vaquillas de toros bravos, no lo sé, pero se la ven muy delgaduchas y tal. O sea, San Fermín llaman, ¿no? A las corridas de toros. No, ojo, pero San Fermín el lugar. No, San Fermín se hace en Navarra, en Pamplona, y se hace el 7 de julio, a partir del 7 de julio. De hecho, hay una canción que es 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir con una bota y un calcetín. Y no sigo porque empieza a llover. Bueno, pues allí hay las famosas... ¿cómo se llama esto? Es decir, la corrida de carreras toros, estas que se hacen. Sí. Pero estas son con toros bravos que luego se torean. O sea, estos son de los de verdad. Aquí ha habido muertos muchas veces. Sí, siempre algún turista y heridos muerto, metido. Y heridos siempre hay. Porque aquí estamos hablando de toros bravos y el problema está en que muchas veces van con cabestros. O sea, cabestro es un toro que no es bravo, pero que los conduce. Bueno, pues el problema está que por lo que sea, alguno se queda cortado y se queda solo. Y si se queda solo, es un peligro, pero de muerte. Es decir, porque se puede dar la vuelta, ir en dirección contraria, tal, puede ir para cualquier lado. Y de hecho, allí la gente seria, o sea, los que corren en los Sanfermines y tal, es gente muy experimentada, que tiene mucha experiencia. Y lo que suelen decir es que, oye, si eres un turista que va ahí a hacer el tonto, mira, no lo hagas. Es decir, porque te la juegas. Eso sí, o sea, esos Sanfermines son unos pedazos toros. Por lo general, a los toros, para que reaccionen de esa manera, los acicatean con espadas, con pinchazos. No, pero eso es otra. Es decir, es que en España hacemos muchas burradas con los toros. A ver, o sea, está, digamos, esto,
Y luego las fiestas de muchos pueblos, yo creo que la mayoría ya están prohibidos, creo, no me hagáis mucho caso, pero sí que, por ejemplo, el toro embolado. El toro embolado es que los cuernos le pones unas bolas de fuego. Y entonces, pues la gente corre delante y tal, no sé qué. Pues alguno se quema, claro. Pero es una burrada. Es decir, el pobre toro, meterle aquí dos en las astas, dos bolas de fuego. Hay más cosas más brutas todavía. Es decir, hay algún. Esto sí que es. Yo creo que está prohibido de hace tiempo ya. Había un toro que lo mataban a lanzazos. Tal cual. De esto, ya digo, hay. Pero esto sí que eran más, digamos, tradiciones de pueblos concretos. Sí, sí. Es decir, pero en todo esto digamos, de las corridas, digamos, más o menos estandarizadas, sí, ahí eso está estandarizado. Quiero decir, hay 3 partes, de ahí lo de los tercios, es decir, de los 3 tercios, porque son 3 partes, es decir, y una es cuando está con el capote, y ahí, y luego viene la parte donde pican, ahí sí el picador, para quitarle fuerza al toro, porque si no hay manera de torearle. Es decir, y le ponen las banderillas, y luego la última es donde con la muleta lo termina toreando y luego ya entra a matar. Pero ya digo, no, un toro bravo, ahora ya estas cosas no suelen pasar, pero han muerto toreros por cornada de toro, por pero cornada. vamos. Sí. De hecho, en la Plaza de Toros, yo recuerdo en la recorrida el quirófano en la Plaza de Toros, ahí mismo. Sí, todas las plazas de toros a partir de un cierto nivel tienen que tener quirófano obligatoriamente, y las grandes tienen quirófanos, bueno, estupendos, porque es que si tienen una cornada, es cuestión de minutos, de que le salven la vida o no, depende de dónde le peguen la cornada. Pero una cornada del toro, con la fuerza que tienen. Recuerdo una vez, recuerdo alguna vez visto un documental sobre las corridas de toros en el País Vasco francés. Sí. Y en lugar de la muerte del toro y de acicatearlo y de todas estas torturas al pobre toro, si no recuerdo mal, en lugar de del ole con ¿cómo llaman? A la tela utilizada, esta tela roja. El capote o la muleta. Una de las dos. La roja. En lugar de eso, exactamente. En lugar de eso, el desafío aparece en la colocación de unos aros en los cuernos, y los tipos arriesgando la vida para eso, pero sin las lanzas, las espadas, sin la muerte o la tortura del toro. Bueno, que el toro estresado y que es nada agradable, pero no muerto, respetada la vida del toro, y aún así como espectáculo interesante y arriesgando la vida. ¿Podrían una adaptación hacia algo así? Ya lo hay, quiero decir, en Portugal, en las zonas donde más o menos hay tradición de toros o de taurina, parte de España, no toda España, parte de España, o la mayor parte, Portugal y el sur de Francia. En el sur de Francia se torea, yo creo que, yo es que estas cosas no sé, pero se torea igual que aquí, o sea, se mata a los toros. En Portugal no se los mata. Ajá. En Portugal no se los mata. Y tienen además otro tipo de corridas. Por ejemplo, hay una cosa que se llaman algo así como los forcados, que hay que tener mucho valor, yo creo que es que se trata de tumbar al toro, pero así, con las manos, tal cual. Entonces le sueltan el toro bravo tremendo, y el primero de ellos es uno que tiene que ir a aguantar la embestida del toro, enganchar, que no le meta un cuerno, claro, engancharlo, y rápidamente se ponen detrás varios, forman una hilera hasta que terminan, ¡pum!, tumbándolo. Esto tiene narices. O sea, y sí tienen otro tipo de suertes y tal, ¿no? Y antiguamente había otro tipo de suertes, hablando hace más de un siglo, ¿eh? Pero vamos, por ejemplo, había una cosa... Capote de Brega es el nombre de la manta del... Y lo que es otra cosa importante, bueno, a los toros se los puede indultar. Es decir, si un toro ha hecho
o sea, el torero, bueno, se ha salido y el toro ha colaborado y ha hecho una cosa extraordinaria, ha sido tan bueno que a veces se le indulta. No se levanta. Pero si ya todo... No, es decir... lanceado, pobre toro, ya indultado, no, pero ya casi muerto. de eso no mueren. Es decir, de picarte aquí en la espalda, digamos, de picarte y ponerte las banderillas, de eso no se mueren. O sea, estamos hablando de un animal con una potencia, pero les indultan y les curan. Es decir, y esto lo dejan ya para sementales. Es decir, pero tiene que ser una actuación, vamos, la mundial. Y luego, bueno, otra cosa que no se puede hacer es torear 2 veces a un toro. Porque aprenden. Quiero decir, y ya, si lo toreas una vez, en la segunda, pues, no lo puedes, porque no, vamos, te pilla por todos los lados. Es decir, se lo aprenden. Pero vamos, sí, lo de los toros en España es una cosa, bueno, en España y en Hispanoamérica. Es decir, en algunos países de América Latina en México, también, sí. De hecho, la plaza más grande, con mayor capacidad del mundo, no está en España, está en México, la Monumental de México. Sí, decir, en Colombia también, pero los espectáculos corridas relativamente poco habituales. Pero bueno, sí, yo muy respetuoso de las tradiciones. En Colombia hubo un torero animal innecesario. Yo no sé, yo estoy en contra de los toros, pero bueno, quiero decir... Pero... Igual cosas peores en el mundo, Fernando, tantas. Ya, bueno, a ver, esto es lo que yo digo. A cielo abierto en Gaza, ¿no? Y bueno... claro, esto es lo que yo digo. A mí me parece muy bien y tal, pero hay como prioridades, ¿no? Vamos a intentar resolver las otras y cuando ya las hayamos resuelto, entonces nos metemos a fondo con el tema de los toros. Es decir, bien, aquí bueno, como lo ponen efectivamente... Querido Fernando, vamos a redondear aquí la transmisión. Ya comenzó recién Santiago Martínez su transmisión, así que todo el mundo para allí. Por cierto, hace unos días realizamos una charla con Pascal Lotats, en inglés, pero traducida con inteligencia artificial en su canal, así que quien quiera acompañarla, hoy la presentamos ahí. Realizamos una muy linda charla sobre la situación geopolítica global, todo eso ahí. Fernando, querido, como siempre un placer. Nosotros de vuelta igualmente el miércoles, ¿verdad? Así es, señor. Veremos qué pasa el miércoles. Seguro que hay mucho que hablar. Abrazo, saludos, hasta luego. chau, chau.